Estimados amigos, bienvenidos al penúltimo capítulo de esta temporada de Energía Alterna, continuando con la serie de programas sobre cambio climático, ecología y medio ambiente que hemos estado desarrollando los últimos 4 capítulos. Hoy día tengo un tremendo invitado que es un gusto presentarle a usted. Muy bienvenido, ministro Marcelo Mena. Encantado. Ministro, primero, partamos por lo más obvio. Estamos terminando el periodo, próximamente en marzo se entregan los cargos, y cuéntenos entonces, en estos 4 años de gestión, los grandes hitos en medio ambiente que se han realizado en este gobierno. Mira, la verdad es que siempre estaba convencido que íbamos a ser capaces de poder hacer un gran gobierno en temas ambientales, y yo creo que logramos gran parte de nuestros objetivos. Lo más importante que partimos, pienso yo, en cuanto a riesgo, es que hoy día la OMS dice que gran parte de las muertes del mundo... La Organización Mundial de la Salud, tiene asociado a la contaminación. Y la contaminación atmosférica a nivel mundial mata en torno a 7 millones de personas al año. Y eso es más que las guerras combinado con alcohol, con accidente de tránsito. O sea, es una tremenda razón. Se estima que 1 en cada 4 muertes a nivel global se debe a algún tipo de contaminación, ya sea del agua o el aire. Pero la más importante es el aire, ¿ya? Y por tanto, cuando nosotros partimos esto, y esa es mi especialidad y mi compromiso también personal, era poder abordar gran parte de esta contaminación. Nosotros ya aprobamos 14 planes de descontaminación este gobierno, que son desde Santiago, incluso el norte, desde Huasco hasta Coyhaique, abordando 87% del riesgo a la salud por contaminación atmosférica. Y eso también significó una reducción de enfermedades respiratorias muy sustancial en cuanto a las visitas de urgencia por crisis obstructiva. Y esa cuestión es súper interesante porque si uno compara las zonas donde tomamos medidas y donde no tomamos, hay una diferencia clara. Por ejemplo, si tú miras Rancagua versus el resto de la región de Higgins, si tú miras Talca versus el resto del Maule, te encuentras unas rebajas sustanciales de la enfermedad respiratoria. Y eso da cuenta de que si bien hay otras razones, el tema del tabaco, hoy día también claramente se ve la huella de esta política de aire limpio, que sin duda queda mucho por delante. Sí. Y mucha gente podrá legítimamente pensar que está a la escoba porque visibilizamos un problema. Pero la verdad es que entre Santiago a Talca bajamos los episodios críticos en torno al 70-80%. Hay un indicador duro. Objetivo. Entonces, eso yo creo que es mi principal orgullo porque sé que eso salvó miles de vidas. Y eso es realmente una huella clara con respecto al problema ambiental más grande que sufre este país. Tengo que preguntarle inmediato porque no puedo dejarlo pasar. El próximo año va a entrar en marcha la restricción a los autos catalíticos. No voy a entrar en la discusión histórica que se prometió algo, no se va a cumplir. No voy a entrar en eso. Solamente estudios serios indican que esa restricción lo que va a traer como consecuencia no deseada es la duplicación del parque automotriz porque la gente se ha comprado un segundo auto. Es que no hay ningún estudio que diga eso hoy día, o sea, porque todos ven para México, en donde no se asimila a los vehículos más limpios, el original. El pico y placa de Colombia tampoco, el único que circula de México. Nosotros tenemos un profesor que se llama Juan Pablo Montero de Instituto de Economía de la Católica, que fue el único que revisó qué pasó con Santiago. Santiago eximía a los catalíticos y eso aceleró la renovación del parque vehicular y no hay ningún indicio que esa restricción original haya inducido a la compra de un segundo auto. Y nosotros contratamos al mismo profesor para que analizara nuestra restricción. Y llegó a la misma conclusión. Entonces lo que vas a hacer es que tú sacas un auto sucio que contamina en promedio 30 veces más que el más limpio. Entonces por cada uno que salga pueden entrar 30 iguales para mantenerse igual, pero claramente no es la idea, sino que sale uno malo, otro y se reduce en torno al 90% la contaminación por ese solo hecho para ese auto que cambió. Perfecto. Entonces eso creemos que va a ser una forma de renovar el parque vehicular y reducir estructuralmente las emisiones de material particulado. Vamos a verlo en el transcurso de los próximos 4, 8 y 12 años para ver el efecto. Pero sabemos además que viene electromovilidad, que lo vamos a comentar, que sería la otra solución, ¿no? Sin duda, pero el diseño que está hecho yo creo que es la forma más barata de poder renovar un parque vehicular. Y más inmediata, ¿no? Más inmediata, y ya demostramos con la reducción histórica de episodios críticos, pasamos de 83 en Santiago a 27 el último año, y preemergencias de 40 y tanto a solamente 1. Entonces estamos hablando de que igual lo que hicimos, poner eso fue importante.
La prohibición de leña es fundamental, las normas más exigentes para la industria, filtros de partículas para la maquinaria, esa cuestión pasa colada entre las discusiones más grandes. Temas para la chanchería, la primera vez que vamos a regular en toda Latinoamérica las emisiones de la chanchería, que son precursores de material particulado por el amoníaco que emiten, al igual que la fabricación de huevos y pollos, que pareciera una cosa abstracta. Pero se puede explicar muy fácil. Pero está ahí. Entonces, en el fondo, si es que esos olores que causan también en la atmósfera reaccionan en forma de material particulado. Nuclear, ¿no? Exactamente, núcleos de condensación de nitrato de amonio y otro. Entonces, si tú sacas el amonio, sacas el material particulado asociado a eso, y por lo tanto es visto como una muy buena forma de poder luchar contra el cambio de contaminación atmosférica. Sí. Pero también mejor para los vecinos, menos olores. Así es. Así que yo creo que esa es una de las cosas que también ha pasado media desapercibida. Aparte también de la prohibición total de quemas agrícolas a partir de cierta fecha. Y otros temas como, por ejemplo, prohibir que los vehículos más antiguos de 12 años entren a Anillo Mario Vespucio, la prohibición total todos los días del año de los vehículos sin sello verde dentro del invierno, Anillo Mario Vespucio también, y la norma Euro 6 para autos nuevos. O sea, el plan tiene más de 100 medidas, por eso se demoró casi 11 meses en tramitar, porque claramente el más contundente en los últimos 15 años que se hace para Santiago. Esperemos que funcione, solo digo eso. Vamos a poder mirarlo. Sí, pero me van a poder cobrar. Yo creo que las autoridades tienen que estar ahí para dar la cara con respecto a las medidas. Yo pongo la mano al fuego a este plan, de la misma forma que puse la mano al fuego cuando iniciamos esto, y hoy día nos encontramos con que Santiago, por lejos, tuvo su mejor año en calidad de aire, y eso se debe gran parte a estas medidas que estamos haciendo solamente para episodio, y ahora estamos haciendo en forma permanente. Prohibíamos en preemergencia, hacíamos restricción vehicular más prohibición de leña, ahora lo hacemos todos los días de invierno porque es necesario para limpiar el aire de Santiago. Perfecto. No vamos a insistir con el punto, pero quería ponerlo. Dentro de las cosas importantes de lo que medio ambiente tiene que ver está cambio climático. Y hemos trabajado el tema acá en 6 o 7 capítulos, distintos invitados. Cuéntenos qué va a tener que hacer Chile y los acuerdos que hemos tomado en los próximos 4 años, que ya está establecido que se tiene que hacer, independiente del gobierno que venga. Vinculándolo con lo que acabo de decir de descontaminación de las ciudades, hay algunos contaminantes de vía corta que le dicen los supercontaminantes, que son como el carbono negro, por ejemplo, que es el hollín que oscurece la contaminación. Eso tiene un efecto radiativo que calienta el clima también. Y hay estudios que muestran que esto se deposita en los glaciares andinos nuestros y acelera el derretimiento de estos. Y por lo tanto quería solamente recalcar de que nuestra medida somos de los pocos países que hemos integrado nuestra política climática y atmosférica, en donde estamos combatiendo la leña y el diésel como grandes precursores de este tipo de contaminación, y por tanto vamos a lograr una mitigación mayor habiendo pensado la cosa en forma integral. Eso es importante. Pero en cambio climático, tenemos que llegar a hacer 0 emisiones netas, y eso significa todo. No significa solamente un par de techos solares, no significa hacer un par de autos eléctricos, significa que todo lo que hacemos tiene que ser 0 emisión. Y esto tiene que ver con qué es lo que comemos. Y hoy día tenemos, no sé, por los alimentos de carnes rojas con mucho mayor intensidad de generación de metano. Así es. Y por tanto ya hay un montón de investigación para bajar la emisión de metano, capturar mejor el metano, y el tema eléctrico tiene que pasar a ser 0 emisión. Ahí se está haciendo un trabajo tremendo por parte del Ministerio de Energía. Y finalmente el transporte tiene que ser 0 emisión, y por tanto esta electromovilidad que estamos proponiendo es una tremenda oportunidad de poder aprovechar este virtuoso círculo de bajo costo y abundancia energética del norte con el sol para nuestros motores. Entonces, y otro comentario con eso, que lo bueno de que tener energía eléctrica barata y solar y verde significa que todas las otras cosas que nos causan problemas en reducción de emisiones van a poder envejecerse. El transporte, la calefacción, los procesos industriales van a poder ser 0 emisión. Y cuando la energía y el medio ambiente no están en conflicto, la abundancia no es un problema. Entonces, por lo tanto, a veces nos encontramos con este problema de algunos ambientalistas que dicen, oye, pero estamos promoviendo un modelo de consumo. Pero mira, cuando deja de haber un conflicto entre medio ambiente y energía, la abundancia no es un problema, moverse no es un problema, tener calefacción no es un problema. Entonces, por lo tanto, yo creo que ese tipo de análisis y cambio de paradigmas es súper interesante, porque la naturaleza es abundancia, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso, y cuando tenemos energía que es limpia, la abundancia no va a ser problemática, sino que probablemente va a ser una oportunidad de entregar mejores servicios y bienestar a nuestros ciudadanos. Usted acaba de plantear temas de fondo ideológicos y mirada ideológica muy importante. Muy importante. El año 88 yo fundé la Corporación Ecológica de Madera, que debe ser una de las corporaciones de investigación científica en el medio ambiente más antigua de Chile. Y trabajé en educación ambiental mucho tiempo. Soy entomólogo, claro.
Y a partir de entonces, la mirada que la sociedad en su conjunto en Chile ha tenido sobre el medio ambiente ha cambiado muchísimo. En los 80 esto no era tema. Hablar de ecología en los 80 era muy raro, para decirlo suavemente. ¿Usted es bioquímico, además? Sí. Y fue James Lovelock, el inventor del detector de captura de electrones, el primero que midió las concentraciones de clorofluorocarbono en los 80 en la atmósfera, y supimos que existía el agujero de la capa de ozono. Sin eso no hay un despertar de la conciencia ecológica. Sin duda. Sí. Y el agujero de la capa de ozono sigue ahí. Sí, está reduciéndose. Dicen. Yo lo planteo, lo cuento. Y por supuesto la percepción ciudadana de los temas ambientales ha cambiado muchísimo. Hoy día en Chile está este conflicto que acaba de plantear entre la mirada de ecologistas, no sé cómo usted los calificó, yo... Convencionales, ¿ok? Sí. Pues, bien. Hay más radicales, para decir. Sí. Y por otro lado, la mirada del mundo de los empresarios, del mundo económico, que aparentemente están en conflicto. Sí. ¿Cómo hacemos que estos dos mundos se coordinen? En otras áreas se ha logrado, pero ¿y en esta área? Mira, esta cuestión lo he pensado varias veces. Hay gente del mundo ambiental que cree que el desarrollo y el medio ambiente están en conflicto permanentemente. Y hay gente del mundo empresarial que piensa exactamente lo mismo. Yo creo lo contrario. Y ¿sabes por qué te digo? Porque he visto los números de cómo va a ser nuestra contribución nacional a nuestro compromiso climático. Chile, para poder reemplazar la economía contaminante, hay que crecer. Así es. Entonces, por lo tanto, Chile tiene, paradojalmente, va a tener menos emisiones con más crecimiento. Entonces, esa cuestión va completamente contrario a cualquier idea previa, y por tanto yo... contraintuitiva, como dicen. Contraintuitivo, y por tanto yo creo que hay que empezar a tener una visión más moderna. ¿Ya? En cuanto a esto, en cuanto a que tú tienes que tener, yo tengo una visión más desde la tecnología que es capaz de poder brindar estas soluciones, sin pensar ¿Que lo puede solucionar todo? De que lo puede solucionar todo, sino que hay que efectivamente pensar en mayor eficiencia, sin derroche, hacia una economía de servicios, que el planeta no es infinito y por lo tanto el crecimiento infinito no es posible, sino que tiene que desacoplarse completamente del consumo de materias que no son renovables, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por lo tanto, yo tengo toda esa visión, pero muy práctico, sabiendo de que hoy día hemos sido capaces de poder alinear este objetivo económico y ambientales, y permiten que el mercado no esté luchando contra las soluciones que queremos implementar, sino que la está empujando. Está pasando. Sí, y eso, más bien, está empezando a pasar. Exacto. Entonces, y esa visión, entonces, por ejemplo, el tema del precio del carbono, dentro del mundo ambiental, se ve en lo más críticos como un permiso por contaminar. Sí. Sin embargo, nos encontramos con... Perdón, lo agrego. Un permiso barato, además. Exacto. Y si ese precio está en tu economía, cuando dejas de negar esa externalidad y la pones sobre la mesa, entonces te puedes encontrar con que el mercado te ayuda y puede llevar a cabo las cosas más rápido de lo que tú habrías pensado, siquiera poniendo una meta. Vamos al caso más claro de la energía renovable en Chile. Se puso una meta de 20% al año 2025. Y fue una cosa que uno quería poner, pero era un garrote, ¿cierto? Pero no entendíamos, no mirábamos qué es lo que le faltaba a la energía renovable para que efectivamente proliferara. Y se hicieron las reformas necesarias para poder impulsarla. Y hoy día nos encontramos que 8 años antes, entonces logramos esa meta. Entonces, es más fuerte. Nos encontramos con que todas las candidaturas estaban de acuerdo en continuar la política. Exactamente. Entonces, algo que una visión que era ideológica separada antes. Antes se hablaba del mercado, pero se hacían reglas para la incumbencia. Cuando queríamos reformar el tema energético, le preguntábamos lo mismo de siempre. Así es. Y lo mismo de siempre decía, hagan lo mismo de siempre, y eso nos llevó a $130 por megawatt hora, con una matriz absolutamente en conflicto con el medio ambiente y con poca inversión y altos costos energéticos. Y nosotros fuimos capaces de romper completamente esa mirada. Entonces lo hicimos para el sistema energético eléctrico. Esto va a significar que vamos a tener una matriz energética eléctrica cero emisiones hacia finales de siglo, hacia mediados del siglo más bien. Y eso va a significar, entonces el desafío está en el transporte, un gran transporte, y es por eso que esta política de electromovilidad es tan importante. Lo critiqué 2, 3, 4 veces porque no alineaban la matriz energética con la matriz de transporte, que era lógico. Ya parece que va para allá. Y eso fue en gran parte, debo destacar, que el cambio se dio con el ministro Rebolledo. El ministro Rebolledo vio esto, dijo, esta es una oportunidad tremenda. Por otro lado, vemos el sistema eléctrico y dice, bueno, con esto vendo más electricidad. Claro. Bien, y si esa electricidad es verde, ¿por qué va a ser? Entonces, esa electricidad verde va a desplazar el petróleo, va a desplazar el carbón, va a desplazar el gas. Entonces, y por tanto,
nos encontramos con un aliado insospechado, la lucha contra el cambio climático, y el sector energético eléctrico, que antes era el que promovía el carbón. Exacto. Entonces, por lo tanto... Deténgase un segundo, por favor. Sí. La semana pasada estuvimos con nuestra amiga Sara Larraín, y Sara está planteando una cuestión que me parece importante también. Sí. Porque las centrales a carbón que quedan salen del sistema al 2040 y algunas incluso al 2050. Y ella está planteando por qué no hacemos el esfuerzo de sacarla al 2030. ¿Podremos? Yo creo que sí, es una discusión que tenemos que tener internamente, ¿ya? Porque en el fondo hoy día estamos bailando hace rato una canción. Esa canción es que no hay carbón, no hay carbón nuevo, y que efectivamente está más caro el carbón existente que la energía renovable que está entrando. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que ponerle nombre a esa canción. Ya empezó el Acuerdo de París diciendo que no hay emisiones netas hacia finales de siglo, y por tanto yo creo que tenemos que tener un diálogo para ver si es que estamos dispuestos a ver en qué fecha se cierra este carbón. Yo creo que eso tiene que darse en un diálogo amplio en donde los actores muestren los pros y contras, porque efectivamente hoy día hay que reemplazarlo con algo, y eso va a tener, y hoy día, si bien yo soy el entusiasta número uno de energía solar, sé que hoy día estamos volcados a la solar fotovoltaica, que es intermitente, necesitamos más energía solar de concentración, necesitamos más bombeos de almacenamiento, necesitamos más geotérmica. Hoy día no tenemos espalda la capacidad para poder hacerlo, entonces tenemos que armarla, esa espalda. Pero ¿podremos al 2030? Esa es la pregunta, Sara. Yo creo que claramente no solamente podemos, sino que es absolutamente necesario que estemos apuntando hacia eso. Y por lo tanto va a ser una transición. Ahora, yo he hablado con Dan Kamen, que es un profesor de la Universidad de Berkeley, que es bastante pro energía renovable, al igual que mí. Pero él dice, mira, no nos matemos igual con eso, porque igual van a desaparecer igual. Sí, eso lo sabemos. Entonces no nos apuremos, dice. ¿Para qué no agarrar a combo con cuestiones que pueden que no sean tema en par de años más? Yo creo que es una visión que es legítima pensar. Ahora, ¿por qué? Partiendo de la siguiente base, que tampoco es muy reconocida, que en zonas como Mejillones, Tocopilla, Puchuncaví, Coronel, las termoeléctricas se han limpiado sustancialmente, ¿ya? O sea, estaba hablando de que, porque me tocó a mí trabajar la norma de emisión termoeléctrica, captura de humo en la chimenea, y eso es una cuestión que no hemos querido celebrar como sector, porque siempre hemos querido verificar un sector que efectivamente está causando cambio climático, pero hoy día, en cuanto a contaminación atmosférica, es mucho más reducido de lo que tenía hace 3 años solamente. Entró en vigencia hace 4 años. En diciembre de 2013 la norma de emisión termoeléctrica, 4 años después nos encontramos con una reducción en torno al 80% de la emisión. Y además también logrando metas con el impuesto verde, de que el mismo sector decía que era imposible cumplir. Me acuerdo que en Tocopilla, cuando nosotros queríamos hacer el plan de descontaminación, el sector energético decía 100 miligramos por metro cúbico es imposible. La norma de emisión termoeléctrica fue 50 para existente. Dijeron, no, es imposible. Y hoy están emitiendo 5. Entonces, al final era posible. Era cosa de mostrar la voluntad de un gobierno de normar un anteproyecto que se publicó en el gobierno de la presidenta, un proyecto definitivo en el gobierno del presidente Piñera, y que hoy día beneficia a todas esas comunidades que tienen mucho menos emisiones en sus patios. Hay señales interesantes. El Banco Mundial acaba de sacar un anuncio de que no financia más prospección y extracción de energías fósiles. Y eso, y había pasado más piola, hace 5 años más o menos, había dicho que no financia más una central a carbón. Entonces, potente señal. Por lo tanto, es que está claro que hoy día el principal financista internacional dice, nosotros nos vamos a invertir en combustibles que tienen fecha de caducidad. O sea, nosotros en el Acuerdo de París dijimos chao a la era de combustibles fósiles. Evidentemente todos queremos que esto se vaya lo más rápido posible, pero hay una transición que tenemos que hacer todos en conjunto, porque puede haber un shock, pero sabemos que ese tren ya partió, y eso ya se da con los anuncios también en París de muchas empresas van a dejar de invertir en combustibles fósiles, muchos fondos de pensiones van a dejar, en el caso de Francia, tus fondos de pensiones tienen que transparentar qué tan vulnerables están tus inversiones con respecto al cambio climático. AIG también dice lo mismo, no va a asegurar lugares que tienen problemas de cambio climático, es importante considerar la adaptación al cambio climático. Entonces, hoy día el cambio climático es un problema económico tremendo. Así es. Entonces tú no puedes ignorarlo, y hoy día las grandes economías del mundo están volcando a decir, mira, yo con este combustible fósil yo no apuesto más. Entonces, la paradoja es la siguiente, cuando nosotros el año pasado, cuando se rompió el récord de energía solar más barata del mundo, con $29, que este año fue 21 y hoy es 17, sí, señor. Exactamente, cuando rompimos ese récord de energía más barata del mundo, las acciones de Chile bajaron
de precio. La AFP bajaron. ¿Por qué? Porque teníamos también invertido entonces en un tipo de portafolio que es vulnerable a estas decisiones. Entonces, también es paradojal que algo que es bueno para la economía y para todos los chilenos sea malo para las acciones. Exacto. Entonces, es necesario también alinear estos objetivos del país con los objetivos de las inversiones, sabiendo que el cambio climático es una realidad que hay que enfrentar. Cuando los episodios de extremos de las oscilaciones del sistema cibernético que se llama planeta Tierra, que son el cambio climático, lleven a que en Valparaíso el plan completo quede inundado, no todo el tiempo, pero va a pasar. O que en Santiago tengamos 2 o 3 nevadas en invierno, como fue en algún momento habitual al tiempo de la colonia. Y con olas de calor que van a ser con el contrario, brutales, sí. ¿ya? Sí. Y recién entonces yo creo que nuestros compatriotas van a empezar a tomar conciencia de lo fuerte que es el tema. Mira, yo creo que hay una conciencia súper elevada, ¿ya? De más de, no sé, 89% de la cifra que teníamos nosotros, la última que me acuerdo. ¿Una medición de qué? ¿De riesgo, de percepción de amenaza? De la encuesta nacional de medio ambiente que indicaba que pensaba que el cambio climático era una amenaza actual. ¿Ya? Eso es una realidad. Pero el tema es, lo que nos falta es ver, nosotros somos los responsables o no. No de todo. Pero nosotros individualmente sí somos y tenemos que tomarlo. O sea, como colectivamente Chile es un país pequeño, ya. No aporta mucho las emisiones, ya. Pero no por eso, o sea, en nuestras emisiones per cápita es donde vale. Y claro. Nuestras emisiones per cápita no escondido con un porcentaje importante de gente que no tiene grandes servicios energéticos, que no ocupa automóvil, sino que nuestra verdadera huella de carbono, el del barrio alto, de la 4x4, ahí está donde nos aprieta el zapato, esta grande parte de las emisiones. ¿Le podemos sumar las plantaciones de bosque exótico? Entonces, es que no estoy seguro con que eso sea parte de... O sea, hay otras razones, agua, tema de equidad territorial, se suma todo, indígena, etcétera. O sea, justamente, tal cual dice la Naomi Klein, esto cambia todo, se llama uno de sus libros, porque el cambio climático es una oportunidad de poder enfrentar todos los problemas sociales del planeta, sabiendo que las personas más vulnerables al cambio climático son las de menores recursos. Pero el tema es que cuando nosotros... La cita debo decir, porque si pongo al lado la estrategia del shock junto a lo que acabamos de decir de la Naomi Klein, suena muy fuerte, pues. Sí. Ojo. Sí, pues, efectivamente, pero hoy día tenemos problemas de inequidad que se pueden enfrentar con este tema. Hay concentración de riqueza, hay concentración de emisiones, concentración de emisiones que van y afectan a las comunidades tanto más pobres en Chile, tanto los países más pobres en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, hay todo este tipo de escala, esta cuestión se replica. Entonces, es una tremenda oportunidad de poder construir una sociedad más justa y, por lo tanto, yo creo que hay que empezar a pensar en esta economía del clima como una oportunidad de desarrollo. Y hoy día, o sea, hace poco me tocó con la CEPAL hablar por primera vez sobre la economía del clima. La economía del clima, el New Climate Economy Institute sacó un libro hace 2 años que mostraba que crecer en verde costaba lo mismo que crecer en negro, pero tenía menos impacto y freno al crecimiento por pérdida de PIB, por desastres naturales, el crecimiento verde. Y después lo hemos encontrado vez tras vez, la política de mitigación de cambio climático del Ministerio de Energía muestra que podemos lograr un 0,2% más de crecimiento. La política de electromovilidad nos indica que podemos sacar un 1,5% del PIB menos por ahorro de combustible, por menores costos de transporte. Entonces al final nos encontramos con que hay una oportunidad tremenda de entregar mejor bienestar a nuestra gente. Pero otra cosa más. No, paréntesis. Sí. ¿No habrá entonces que partir, entre otras tantas tareas que hay que hacer, en empezar a formar una generación nueva de economistas que tenga esto dentro de la matriz de pensamiento económico que tienen? ¿Por qué no está, pues? Sí, yo creo que entonces, pero no es tan difícil como uno piensa. ¿Por qué? Porque simplemente pongámosle el precio al carbono. O sea, así de simple. Yo no encuentro... ¿Ya? ¿Ok? O sea, que con todas las formas, porque uno puede poner CO2, la contaminación atmosférica, el agua, la extracción, tema de inequidad, cambio climático. Lo que le planteo es esto. ¿Por qué? Porque seguimos jugando con el palo y la zanahoria. Estamos poniéndole precio del palo. Sí. ¿Y la zanahoria? Sí, parece que es cosa que lo que recolectes para un impuesto al carbono no lo inviertas para los subsidios necesarios para poder transformar la matriz productiva de la forma que tú quieras. Pero en el fondo lo que da el precio del carbono es que te dan una mirada de largo plazo. Cuando la presidenta mandata que ocupemos para el sistema de inversiones públicas $40 por tonelada, es porque quiere que miremos largo plazo, donde la carretera y el metro
compitan con igualdad de condiciones, porque puede que pueda vender una cantidad de metros cúbicos de cemento una carretera, pero evidentemente una inversión en transporte público es mucho más rentable socialmente y climáticamente, ¿cierto? Entonces, esas son las cuestiones que nos faltan, y por tanto, yo creo que lo que tenemos que hoy día es sumarle una mirada de mayor largo plazo a todos nuestros políticos, y por eso es tan bueno tener, en este caso, una presidenta que tiene una visión de largo plazo, donde los objetivos de desarrollo sustentable son parte de su ADN. Los objetivos de desarrollo sustentable que parten con educación de calidad, equidad de ingresos, energía barata y disponible, conservación de ecosistemas terrestres, hambre cero, básicamente ciudades más sustentables, menos contaminadas. Y toda esta cuestión es una mirada integral que requiere no pensar en los próximos 4 años, cuando la empresa muchas veces piensa en los próximos 6 meses, sino que realmente pensemos... Perdón, el almacén de la esquina piensa al mes siguiente. Exacto, entonces tenemos que empezar a pensar en los próximos 30, 40 años y qué tipo de sociedad queremos dejar para nuestro hijo. Una que está constantemente amenazada por desastres naturales, o una que realmente aborde todas las problemáticas que tenemos en forma simultánea. Energía limpia, ciudades más limpias, menos contaminación, menos ruido. Usted se percata de que en la historia de Chile, en 200 años que vamos a cumplir el próximo año, no hemos tenido muchas de esas políticas de largo plazo y estratégicas. Han sido muy pocas. Y es por eso que la presidenta Bachelet recibe ese premio de campeona de la Tierra como máximo galardón a un político a nivel mundial por parte de ONU Ambiente, porque esa mirada es absolutamente necesaria y no la hemos tenido, es verdad, por mucho tiempo. Pues ya lo hicimos y vimos los ejemplos como el sistema energético se puede transformar, el tema de la matriz productiva. Hay un tema que casi hace 3 años habría sido abstracto. Nos encontramos hace 3 años con un cobre que bajaba de precio. Y hoy día está un cobre que está creciendo en su demanda. ¿Por qué? Porque hay autoeléctricos que consumen 4 o 5 veces más cobre. ¿Están todos contentos con eso? Exactamente. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que voy a sacar mi celular. La huella de carbono en un celular, me tocó ir a... ¿La medida? Sí, y 2/3 de esta me tocó ir a la jefa de Apple de sustentabilidad, es la ex jefa de la EPA de Estados Unidos, Lisa Jackson, y conversé con ella, una mujer fascinante. 2/3 de la huella de carbono de un celular es la fabricación. El uso es muy pequeño, es muy eficiente. Correcto. Esto consume como una ampolleta y entrega muchos servicios. Va a pasar lo mismo con el auto. El auto, cuando deje de ser importante la huella de carbono del combustible, cuando la energía eléctrica sea muy limpia, nos vamos a encontrar que la huella de carbono va a ser la fabricación. Entonces, por lo tanto, el cobre tiene que ser verde, el cobalto tiene que ser verde, el litio tiene que ser verde. Y por lo tanto, Chile tiene toda la oportunidad de poder entregar un cobre cero emisión, litio extraído en forma sustentable, cobalto extraído de los relaves mineros del cobre. Entonces nos encontramos con algo que realmente sonaba imposible. Yo te digo, hace 3 años, si yo hubiera dicho Chile se beneficia de la economía del clima, me habrían dicho, estáis locos, es puro freno la economía. Y en realidad nos encontramos con que sin esa agenda verde no tendríamos ni energía renovable ni la demanda del cobre que hemos visto renacer fruto de la electromovilidad. Y el apetito que se está despertando en el país de volver a tener industria a partir de todas estas variables. Y entonces no es aprovechar esta oportunidad, ¿cierto? De dar valor agregado real. Chile va a ser uno de los principales consumidores de autos eléctricos del mundo, digamos de la región, perdón. ¿De la región? Porque somos los que partimos con las normas más exigentes, tenemos ciudades que están contaminadas, que requieren esfuerzos adicionales con respecto al transporte. Entonces, yo la verdad es que si bien... Lo veo muy optimista. Sí, yo creo que tengo esa visión y esta cuestión no es para gente que anda achacada. ¿Cierto? En el fondo, las razones ambientales, los problemas ambientales, no puedo negar que son tremendos. Hay zonas de sacrificio, hay problemas de agua, disponibilidad, hay problemas tremendos en este país. Lo invito a dejarlo ahí. Vamos a ir a un corte, un intermedio breve y volvemos un instante más con el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Estamos conversando de medio ambiente con el ministro de
Medio Ambiente, Marcelo Mena. Marcelo, quedamos con los problemas pendientes. Hay una lista que salió este año del Consejo Nacional de la Innovación para el Desarrollo que señaló que Chile es uno de los países con más conflictos ambientales del mundo. No sé con qué lo compararon. 46 conflictos medidos por ello el 22 de abril del 2017. Algunos de menor tamaño e intensidad y otros más graves. ¿Cómo estamos, primero, en esa relación que plantearon ellos, de eso, como si fuéramos el país más conflictivo del planeta? Yo no sé si es así exactamente. ¿Y qué conflictos tenemos que resolver a corto plazo y conflictos que no vamos a poder resolver a corto plazo y nos van a proyectar? Yo diría que el conflicto hoy día con el modelo de desarrollo tiene que ver con aquellas comunidades que sintieron que el desarrollo fue a costa de ellos. Tú vas a lugares como Andacollo, Huasco, Puchuncaví, Freirina, Mejillones, Coronel, dentro de otros. Y eso ha causado cierto resentimiento. Y lo que hemos hecho nosotros para poder enfrentarlo, en cierta forma, es primero que todo, en cada una de esas zonas que te acabo de nombrar, hay planes de contaminación nuevos. Puchuncaví tiene uno primero en 25 años. Solo un paréntesis breve, porque está Playa Luna y quieren hacer estas casas arriba de Puchuncaví, va a quedar la escoba y llenar de gente, duplicar, triplicar la población que está. Se nos viene... O sea, es que hay conflictos también, mira, de NIMBY. O sea, hoy día el que quiere mantener su estilo de vida también, muchos de los conflictos que están apareciendo hoy día ambientales tienen que ver con cosas que, no sé, pues, si tú vas a la Laguna Culeo, hay escasez de agua, pero si tú ves que ahí está bajando el nivel del lago, de la laguna, que es una laguna artificial, pero los pastos están... ¿Es artificial la laguna? Sí, o sea, según lo que entiendo yo, no. Entonces, bueno... Es una paleolaguna que salió hace casi 10.000 años, que cubría hasta Rancagua, vació las aguas y creó la laguna. Hizo un capítulo de eso, por eso te cuento. Ya, perfecto. Pero la gente tiene su pasto, tiene su especie, quizás no son las necesarias para una zona que siempre va a ser árida como el Mediterráneo, y por lo tanto, el clima mediterráneo, y por lo tanto hay una tragedia de los comunes, de que todos culpan al resto, pero no bueno, si todos ellos hacen los canales para sacar agua, así sabemos. No sé el detalle, pero en el fondo... Cuento, pues. Pero en el fondo... la familia de señora vive ahí, así que... Ya, entonces es un problema de tragedia. Entonces son cosas que, no sé, por ejemplo, a mí me llegan, por Twitter me llegan, por favor, dígale al ministro de Medio Ambiente que cambiemos el río Maipo para llenar la laguna de nuevo. Entonces eso tampoco es conocer que hay problemas ecosistémicos reales y que desviar cursos de agua... Se va a terminar secando porque el cambio climático impacta en eso directamente. La cantidad de lluvia que cae, la nieve que se acumula en invierno, etcétera. Entonces, efectivamente, si es que tú no tienes en esa zona extracciones sustentables o tienes estilos de vida que son adecuados a eso... Ministro, perdón, solo decirle a la gente de Culeo, porque lo va a ver, que claro, están mirando la laguna, pero todos los bosques de altura, que son relictos que tenemos en torno a la cuenca de Santiago, se van a morir, se van a extinguir. Está pasando en Centroamérica. Entonces, el tema es que ahí tenemos un conflicto que estoy pensando yo en mis problemas, pero no estoy pensando en el problema en común, ¿cierto? Pasa lo mismo entonces que si tú vas a conflictos de proyecto inmobiliario. Hay gente que quiere vivir en las ciudades en sí mismas no son malas, son una forma eficiente de entregar bienes y servicios, transporte público, y la huella de carbono per cápita de Santiago es cerca de la mitad de la huella nacional en promedio. Entonces no es una forma mala de poder vivir. Ya podemos, entonces, por lo tanto, pero no queremos que llegue y hay que administrar esos conflictos, un conjunto de ciudad nuevo, porque no sé de dónde viene la gente, si me va a causar un taco. Usted conoce el concepto, no en mi jardín, de los gringos, ¿no? Y estamos yéndonos muy hacia eso en muchos sentidos en Chile. Entonces, el tema de los residuos es uno de los más importantes. Sí. Por ejemplo, yo me vi involucrado, entonces, poco menos que yo estaba causando digamos, los problemas ambientales de una zona como Tiltil. Pues. Sin embargo, lo que ocurre es que por muchos años hemos decidido poner los residuos en algunas zonas y se hacen hace más de 20 años un diseño y una aprobación de un proyecto en esa zona, con una vida útil larga. Cuando nosotros no cambiamos esa política, es seguir con esa política en particular. Pero cuando nosotros generamos como sociedad residuos peligrosos, yo que vengo del área sanitaria, sé que es necesario tener soluciones tecnológicas para enfrentar eso, porque lo contrario esto termina en un patio, en un río, en un lugar clandestino, y por tanto hay veces que tienen que tomar esas decisiones que son importantes para enfrentar problemáticas ambientales que nadie quiere abordar. Es mucho más fácil no abordarla, ¿no es cierto? Decir que esta cuestión
se va a otro lado, hay otro lugar. Pero es que, ¿dónde la quiere llevar? Porque si no es en Tiltil, ¿dónde? Bueno, entonces hay que repartir las cargas mentales y buscar mejores lugares, y eso es lo que tratamos de empezar a hacer. Pero si tú ves ciudades que están rellenándose su relleno sanitario o su vertedero, y no han tomado las decisiones en más de 15 años para ver dónde van a tirar su basura. No son ni 15 años, sino una política de Estado del siglo pasado que no se preocupaba de esto. Entonces, entonces, por lo tanto, hay que tomar esas decisiones hacia ahí residuos, tratamiento de agua. Todos generamos agua servida. Me acuerdo un conflicto que había en Marbella, y la carta, me acuerdo de la Farfana en Marbella, y alguien estaba reclamando por la planta agua servida de sus propias residuos, que causaba olores, y que bien quizás le habría gustado tirarlo a Maitecí o al mar, o que se vaya a otro lado. Pero el tema es que en un planeta que es finito, tú tienes que ser capaz de enfrentar los problemas y externalidades que tú generas como sociedad. Y por lo tanto es responsabilidad de una autoridad ambiental hacernos cargo de eso. No estamos a cargo de toda la política de planificación territorial del país, pero sin embargo las cosas que nos competen tenemos que tomar decisiones difíciles con respecto a ese tipo de temáticas. Mire, cuando le planteó esta problemática de un siglo II que el público no dimensiona, que es una política de Estado que no se hizo nomás. Estamos pagando los costos hoy día. Tenemos los relaves históricos. No estoy hablando ni siquiera de los relaves nuevos. Los relaves históricos de 200 años de minería pequeña que están acumulados llenos. De lo cual el dueño es difícil saber quién es, ¿no es cierto? Eso pasa en lugares como... Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahí? Tenemos que primero de todo buscar donde hay problemas de riesgo inminente a la salud de las personas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que pasó fue muy interesante el ejercicio de cuando hubo en Copiapó, este alud que causó un movimiento, el aluvión. Y me tocó revisar, hacer un estudio con distintos actores, con la Universidad Católica, con el CEDEUS, con el ISP, y vimos que, bueno, por lo menos el riesgo no fue alterado, en el sentido de que el movimiento de estos relaves no causó que haya más gente expuesta a metales pesados, etcétera. A metales pesados, no estuvo en el aire, medimos filtros de partículas, etcétera. Entonces es importante ver cuáles son los problemas más urgentes. Ahora, vamos en orden de temas. La forma más peligrosa, lo que mata más gente por temas ambientales es el aire. Y por eso fuimos tan fuertes con el aire. Ya, si no hubiéramos hecho el tema del agua potable, si no hubiéramos hecho el tratamiento de agua servida, probablemente estaría cerca de eso el agua, pero no lo es. Hay problemas de calidad, pero más bien tema no estructural, de que haya agua con cancerígeno en Chile. Esa cuestión no existe, y si hay algún lugar que no se cumpla alguna... Lo voy a preguntar nomás, pues. Y ahí mismo Tiltil y el arsénico en el agua. Eso fue Lampa. Y eso fue una cuestión que rozó la norma, una norma de la OMS que causa un caso de cáncer en 1 millón de personas por 20 años de exposición. Norma exigente. Entonces, y por lo tanto, no es una cuestión o sea, en Santiago se mueren 3.000 personas al año por contaminación, y por agua de Lampa se morirá una cada 60 años. Entonces, en orden de magnitud es mucho más bajo. Lo pregunté solamente porque está en el ambiente comunicacional. Y pasa lo mismo con los conflictos de metales pesados. Efectivamente, los metales pesados son un problema si es que tú te los ingieres. Si es que tú infiltras el agua, si es que se levanta el polvo y tú lo ingieres por tus pulmones, etcétera. Y por lo tanto, hay que hacer distintos diagnósticos de cuáles son estas vías de exposición, y para eso estamos trabajando, ¿ya? Pero son problemas que hay que enfrentar. Y lo que hicimos que tenía que aumentar el programa de recuperación ambiental y social. Eso fue súper interesante, que no les hemos sacado suficiente lustre, pero fue un tremendo ejercicio que hicimos con la comunidad en Puchuncaví, en Huasco y en Coronel. ¿Qué hicieron? Entonces nos juntamos, se generaron los consejos de recuperación ambiental y social, con distintas ONG, con distintos miembros de la comunidad, se juntaron con las empresas que ellos percibían que causaban problemática, se sentaron con el gobierno, quien se comprometió a hacer algunas ¿Ya era bueno eso? Sí, y eso fue, entonces, ¿qué es lo que pedía la gente de Huasco? Un plan de descontaminación. ¿Qué hicimos? Un plan de descontaminación. Quería fin de el pet coke, terminó el uso pet coke. Querían que cerráramos los trenes que usaban con el concentrado de hierro y que causaba problemas a los olivos y a la ciudad. Están encapsulados. Querían que encapsularan los acopios. Sí, o sea, vamos para allá, pero por lo menos nosotros vimos en cómo te aprieta el zapato. Puchuncaví pasó lo mismo, quieren un plan de descontaminación, nuevo plan en camino. Norma de dióxido de azufre, estamos tramitándola, todavía no está lista, pero estamos tramitándola. Norma más exigente, que se tapen los acopios, se está trabajando en eso. Norma más exigente para ENAP, también se hizo para una norma de emisión en contexto del plan de descontaminación con Puchuncaví y Quintero. Y Coronel, pasa lo mismo. El acopio,
la contaminación, medir los olores. Entonces tenemos toda suerte de estudios de olores, metales pesados, de fuentes de emisión. Entonces, y para poder mirar toda la información, es decir, estos son los problemas que tenemos, cómo damos soluciones, y ahí se hicieron decenas de medidas que la validó con una consulta pública la comunidad, y hoy día esto va a terminar en 3 informes de los planes de regulación ambiental y social de Coronel, de Huasco, de Pucuchuncaví, que van a poder ser presentados como una hoja de ruta para las soluciones que determinó la misma gente que eran necesarias para su comunidad. Lo voy a tomar ahí. En la política de energía se hizo exactamente lo mismo con el ministro Pacheco al inicio, y estamos viendo el resultado. Lo que yo podría criticar como crítica es esto, que no es una crítica, ni siquiera, es un juicio y no de valor, simplemente un juicio. Si miramos la temática ambiental, no voy a decir al ministerio ni al ministro que tengo al frente. Si miramos la temática ambiental, lo que señalamos al principio respecto a energía es que ninguno de las candidaturas había objeción respecto a la proyección que se había hecho como plan. Pero en medio ambiente sí. En el medio ambiente tenemos esta división de miradas. No hay una mirada unificada. Y probablemente si se hubieran hecho al principio también las mismas tipo de política que me está contando, juntemos empresas con el área social, la comunidad, académico y Estado además, y lleguemos a una solución de conjunto, tal vez sería distinto, no lo sé. Dentro de lo que usted planteó, de que a usted lo critican por esto otro, una de las críticas es que esto va a ser histórico. Usted es el ministro que fue capaz, y lo voy a decir en duro, de que el aparato económico del Estado de Chile, de este gobierno, tuviera que salir. ¿Por qué? Porque era más importante el medio ambiente. Estamos hablando de Dominga. Y es el gran tema que todo el mundo... ¿Y por qué lo pongo como hito? No lo pongo como hito porque sea bueno o malo que el Consejo de Ministros lo haya aprobado o rechazado. No me voy a meter en el tema legal ni jurídico, no voy a entrar en eso. Solamente lo pongo como hito. ¿Por qué? Porque tenemos esas dos miradas, pues. Ese es el punto. Entonces, no hay todavía la conciliación, que la podemos entender. Si yo me pongo en la perspectiva ambiental, por supuesto que entiendo que es lo que es crecimiento con respecto al medio ambiente, o que el medio ambiente implica que el crecimiento hace que el ambiente mejore. Sin discusión. Pero ¿cómo concilio las dos miradas? Conversando y viendo cuáles son los pros y contras de cada visión, viendo cuáles son los verdaderos impactos y compartir valor. Entonces, en este caso, yo creo que esa es la mirada más importante. Hoy día lo que viene con respecto al sistema minero, la minería va a seguir siendo parte de nuestra riqueza, es lo que tenemos para extraer. Hay que extraerlo en forma sustentable. Lo que está en Dominga, ese yacimiento va a estar esperando, hay que sacarlo por un puerto que corresponde, esté emplazado donde tenga que estar, que las emisiones mismas estén controladas por parte de la misma. ¿Fue obcecación de la empresa entonces? Yo creo que, no calificar, probablemente, pero sí destacar que, por ejemplo, Pelambre tuvo el mismo tipo de conflicto cuando quería poner un puerto en Pichiangui. Y no lo hizo en otro lugar. Correcto. Entonces, por lo tanto, se evitó ese conflicto porque tuvo esa voluntad. Entonces, ahora lo que viene por delante en Chile, un montón de cobre, un montón de otros minerales en la zona central, en una zona de escasez hídrica. Y por lo tanto el conflicto pareciera que se ven encaminado. Sin embargo, ya estamos viendo que las empresas más progresistas ya están haciendo consultas indígenas previas, haciendo consulta con la comunidad, armando un marco regulatorio mejor para poder dar mayores objetividades de que esto va a causar un problema, porque cuando no tienes normativas objetivas, con las termoeléctricas, yo tengo una norma termoeléctrica, arriba esto es malo, abajo esto y es bueno, pero no tenemos lo mismo para... No es bueno, pero lo toleramos. Sí, exactamente. En cambio, pero entender es que si se cumple la norma es bueno y lo es malo, pasa lo mismo acá. Entonces, si nosotros no tenemos un marco regulatorio, claro, para poder decir, este proyecto es bueno, este es malo, entonces la verdad es que va a ser difícil y vamos a estar todo el rato entrampados y en conflicto. ¿Estamos entrampados en conflicto? Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, si es que hay un acuerdo de las mineras, como estamos viendo recientemente, con uso de agua de mar, en donde en vez de llegar a una zona de escasez hídrica, en donde la llegada de la minera puede ser traer más agua. Eso es tremendamente virtuoso. Conversé con una amiga bióloga marina y me decía, pero van a desalinizar y están sacándole el calcio al agua y es un tremendo problema porque después no se puede reintegrar. Todo tiene problemas. Sí, y hay que, entonces, por lo tanto, ahora hay que regular bien el tema de la salmuera, a pesar de yo creo que todavía es un tema menor. Con respecto a la... Yo sé, solo pongo... Sí. Después que la energía que venga, porque lo que me contaban antes que era el triángulo de la muerte. Una minera venía con un puerto, una desaladora, una termoeléctrica. Entonces, si tú el puerto lo emplazas donde corresponde, no un lugar ecosistema único, comparte infraestructura, porque cada mina
espera que tú le apruebes su propia mina, su propio puerto, porque le sale mejor integrar verticalmente, entonces no compartir estos costos, pero nos damos cuenta que hay proyectos que están viendo que compartir un puerto, compartir un tranque de relave, infraestructura de agua, bajan los costos integrales de todo y les va mejor. Y requiere que los empresarios cambien la mirada para ese tipo de conductas económicas que son más lógicas además. Exacto. Y mira, si tú estás viendo, por ejemplo, lo que está haciendo Antofagasta Minerals, que yo sé que ha tenido su conflicto en la zona, sí, pero por ejemplo, en vez de que la mina sea que destruya el ecosistema, sino que más bien entregue un santuario de naturaleza. Nosotros tenemos 2 santuarios de naturaleza que aprobamos recientemente, que son medidas de compensación de pelambre. Y así, entonces, no les lleva un corte de bosque, sino que le lleva un parque nacional, una conservación, agua, energía renovable, valor compartido. Han hecho lo mismo. Sí, valor compartido, que, no sé, me tocó estar en Los Cururos, una planta eólica, en la 4ª región con entonces ministro Pacheco en la inauguración, cerca de Ovalle. Y me acuerdo que estaban toda la gente de la comunidad ahí, periferiado, como decía por ahí, bien elegante, celebrando. ¿Por qué? Porque ellos ganaban 3% de los ingresos. Maravilloso. Entonces eran parte del negocio. Entonces, me entiendes que hay formas de poder. Entonces, yo he visto el mismo proyecto en una comunidad, otra comunidad, o le va pésimo o le va bien, tiene que ver con cómo se relacionó con la comunidad. Sí. Entonces, por lo tanto, al final nos echan la culpa a nosotros como institucionalidad de efectos que tienen más bien que ver con cómo se paró un proyecto frente a la comunidad. Exacto. Ministro, se nos está acabando el tiempo. Solamente le quiero pedir una especie de mirada premonitoria. 4, el gobierno que entra en marzo, 12 años, 4, 8 y 12 años, 3 periodos más. ¿Cómo tendríamos que estar en 3 periodos más en Chile? 12 años máximo. Lo importante hoy día es centralizar, y eso fue quizás nuestro defecto de no haber terminado un proyecto de ley que es combinar la institucionalidad ambiental con servicios de biodiversidad. Okay. Hoy día, si alguien daña el medio ambiente, el camino a poder sancionarlo es largo. Si tú tuvieras un servicio cuya potestad es centralizadamente sancionar a quienes dañan el medio ambiente, es una tremenda ventaja. Donde haya un delito ambiental, donde se sancione esos delitos ambientales, haya sanciones penales para quienes dañan el medio ambiente. Eso yo creo que son señales importantes que tienen que ir y son parte de las recomendaciones de la OECD. Perfecto. Para el próximo año. Pega para adelante. Reforma del Código de Agua. Eso esperamos terminarlo dentro del trámite de este gobierno, pero es importante no asignar derechos para un clima de abundancia cuando hay escasez. Así es. Entonces hay que tener, Copiapó es el ejemplo mejor. Sí, hay que tener mecanismos de poder asignar estos derechos, privilegiar servicio ecosistémico, esto también, el agua para uso humano, y también después de eso se desprenden otro tipo de uso. Tercero, una reforma, una ley de cambio climático que establezca las metas de reducción de emisiones en un contexto sectorial, de manera que apuntemos, al igual que tengamos un medidor indicador de avance. Sí, igual que Reino Unido. Reino Unido tiene una meta que dice: tenemos cuotas de acá hasta el año 2050. Esto es lo que llevamos, nuestra trayectoria de emisiones, y eso lo vamos a lograr con este tipo de asignaciones de responsabilidad de acuerdo a los sectores. Esa ley también es necesaria. Y diría el tema ley de residuos. Mira, hoy día reciclaje, ¿no? Ley de reciclaje la vamos a implementar, va a servir mucho, pero si es que da lo mismo, si es que 80%, 65% de los roles de casas no pagan por disposición de residuos, es difícil que tengamos... que no va por ahí, entonces, tiene que ser de otra forma. Entonces, por lo tanto, tienen que, o por lo menos, no puede costar lo mismo a alguien que recicla que no recicla. Que no recicla, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tenemos que empezar a hacer una reforma. Lo que la Política Nacional de Residuos que aprobamos recientemente indica es una reforma de la Ley de Rentas Municipales 2, de manera que se pague derechamente por los servicios de disposición de residuos. Porque nadie quiere que un relleno sanitario, pero tampoco nadie paga por la basura, ¿no es cierto? Entonces, y así, muy complejo. Así una comuna muy pobre puede tener problemas de vertederos ilegales, sí. Y una comuna muy rica puede tener reciclaje a la casa. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que enfrentarlo, de lo contrario vamos a estar con conflictos ambientales muy profundos, fundamentalmente por vertederos ilegales. Más a corto plazo, no 12 años. De marzo se va a la academia. Sí, mira, donde esté va a ser la protección del medio ambiente. Y eso es lo que me interesa a mí. Y hasta el último día que esté trabajando en mi vida profesional voy a dedicar a la protección del medio ambiente y, por otro lado, revisando de que lo que hemos logrado no se retroceda. Ministro, muchísimas gracias por venir a Energía Alterna.
con ustedes en un próximo capítulo, el último de este año, la próxima semana, con el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.